Porque cuando nosotros hablamos de las bendiciones de Dios, de lo que Dios puede hacer, de una vida sobrenatural, decimos, vale, una vida sobrenatural es aquella que está marcada por la influencia del Espíritu Santo. Una vida sobrenatural es aquella que le ha dado lugar, que le ha dejado al Espíritu Santo de Dios obrar y ministrar en su vida y a través de su vida. Ahora bien, durante todo este año hemos estado viendo algo. Hemos aprendido algunas verdades acerca de esto y una de ellas es que el Espíritu Santo no puede obrar donde no se le deja. ¿Lo sabías eso? Dios, aunque Él es todopoderoso, Él se ha autolimitado en una cosa y es en forzar, quebrantar nuestra libertad. Entonces viene el Espíritu Santo y quiere obrar en nosotros, pero Él está a expensas de lo que nosotros le dejamos o no. La semana pasada lo estábamos viendo cuando Jesús le dice, si me amáis, no dice si me tenéis miedo. Si tenéis miedo al infierno, si tenéis miedo a que yo os castigue, si tenéis miedo a que yo os envíe ángeles para que os consuman ahí, entonces guardad mis mandamientos. No, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la obediencia a Dios es una cuestión del corazón, es una cuestión de amor. Y cuando nosotros servimos y obedecemos a Dios más por el qué dirán, o porque se va a enterar mi responsable, o porque el pastor no vaya a ser que lo sepa, porque esa es la sensación, algunos piensan que nosotros hemos sido puestos por Dios aquí, ¿para qué? Para castigar. Somos los justicieros del Centro Cristiano Cristo el Camino. ¿Que no has cumplido algo? Te meto en el despacho, te hago una descarga eléctrica para que reacciones y a ver si te activas. Pues no tiene nada que ver. A veces no me faltan ganas, pero no puedo. Hermano, no, de verdad. El Espíritu me dice, no estás para eso, estás para servirles, estás para bendecirles, predícales la palabra y que cada uno tome la decisión que quiera. Y esto es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, es muy fuerte. Esto conocer o entender la libertad que Dios nos da es muy fuerte, porque ojalá Dios nos pudiera quitar esa capacidad de no fallarle nunca. Él dice, no te la voy a quitar, sí te voy a ayudar en tus debilidades, siempre y cuando tú me dejes. Y entonces cuando nosotros hablamos del compromiso, decimos, vale, yo quiero, pero yo quiero voluntariamente. No por el qué dirán, no por la presión de todos los demás. Lo voy a hacer porque yo estoy convencido de que esto es lo que yo debo hacer, porque lo he entendido en la palabra y porque así lo siento en el corazón. El Espíritu Santo de Dios me está confirmando que esto es lo que yo tengo que hacer. Amén. Pero para eso nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo obra cuando nosotros le dejamos, pero hay un pequeño matiz. Siempre obra cuando nosotros le dejamos, pero cuando nosotros le dejamos en base a los principios espirituales que Dios ha establecido. Por eso hay unos ciertos límites. Tú no le puedes pedir a Dios cualquier cosa. Tú le tienes que pedir conforme la voluntad de Dios. Tú le tienes que pedir conforme los principios espirituales. Tú no puedes venir un día enfadado y decir, Señor, me he enfadado con el hermanito tal, y como tú estás dispuesto a hacer conforme lo que yo te deje, ¿sabes qué? Dame fuerza como Sansón para romperle la cabeza. Claro. No le pidas eso porque Dios no te lo va a dar. Igual, cuidadito que a lo mejor te da un correctivo. Porque hay un principio espiritual que está por encima de tu voluntad. ¿Sabes cuál es? Bendice al que te maldice. Oh, ¿te das cuenta? Entonces, cuando tú conoces los principios espirituales, ¿qué es lo que pasa? Entras en sintonía con Dios. Empezamos a hablar el mismo idioma. Por eso la palabra de Dios es tan importante. Empezamos a hablar el mismo idioma. Y cuando nosotros hablamos del dar y demás, hay un idioma que tiene que ver con lo que Dios revela, principios espirituales que nosotros aprendemos. Y yo quiero que para comprender
en qué se fundamenta el sustento de este compromiso que estamos haciendo con las misiones, podamos ir a la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses, a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Yo quiero que vayamos al capítulo 4 de Filipenses, es el último capítulo de la carta, y vamos a leer desde el versículo 10. ¿Lo tenéis ya? Si ves que alguien a tu lado no tiene Biblia, acércale tu Biblia, que pueda leerlo, que pueda comprobar que efectivamente lo que estamos leyendo aparece también allí en la palabra. Fijaos lo que dice la palabra. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y dice el apóstol Pablo, les dice: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termina diciendo: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta carta la escribió Pablo estando en la cárcel. En esa época estar en la cárcel no era como ahora, que en algunos casos algunos delincuentes que vivían en la calle, que han hecho barbaridad y demás, los llevan a la cárcel y están mejor. Tienen gimnasio, tienen comida todos los días, médicos, o sea. En esa época no era así. Había cadenas, había oscuridad, había hambre, había suciedad, había peligro, pues había indefensión, porque cuando se cogía a alguien realmente podía pasar mucho tiempo hasta que saliese de esa cárcel. De hecho, el apóstol Pablo nunca salió libre. El apóstol Pablo terminó sus días siendo decapitado después de que él había apelado a César porque le acusaban por predicar el Evangelio. Y bueno, la historia termina así, de esa forma. El apóstol Pablo siendo asesinado, decapitado por predicar el Evangelio. Esta es la última carta que él escribe. Y cuando él está escribiendo esta carta, él escribe desde la cárcel y escribe con una convicción de parte de Dios que es tremenda, es loable. Porque eso es lo que tiene alguien que confía en el Espíritu Santo, que confía en Dios, que puede tener una vida sobrenatural. Nosotros a lo mejor en su situación hubiéramos escrito una carta llena de lamentos y llena de quejas. ¿O no? ¡Ay, el frío que hace! No me han traído nada. Ahora viene la Navidad, no voy a comer turrón. Y pondríamos todas las quejas habidas y por haber.
con lo bueno que he sido, yo que predico el evangelio, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, Pablo no escribe eso, ¿sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba gobernando totalmente su vida. Él llegó a decir en un momento determinado, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El que tiene a Cristo en el corazón sabe que pase lo que pase en esta tierra, sabe que lo que venga, lo que tenga que acontecer, no le puede condicionar. ¿Por qué? Porque su vida depende de Jesucristo de Nazaret. Y aunque venga la muerte no es una derrota. Al contrario, Pablo decía, yo prefiero que me maten si hace falta, porque cuando yo parta de esta tierra me voy a ir a la gloria de mi Dios, al que he servido, y ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, el pecado habrá sido vencido. Y imaginaos con qué esperanza. Y este hombre le escribe a los filipenses de esa forma y le escribe y les habla del gozo. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Alguien que estaba en esa situación, hermano, le da consejo a otros que se gocen, que se alegren, que no permitan que las circunstancias de la vida le quiten el gozo que Dios ha puesto en su corazón. Porque el gozo del Señor, hermanos, es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y en este contexto Pablo escribe, y aquí vemos en el versículo 19 una declaración que hace el apóstol Pablo, que les está diciendo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjate lo que está diciendo, no le está diciendo gracias por las dádivas, porque Pablo les estaba dando las gracias porque los filipenses le habían enviado una ofrenda para atender sus necesidades. Pero ahí Pablo no dice, ay, gracias por la ofrenda, voy a orar a Dios porque tal vez Dios en su bondad os vaya a ayudar y si necesitáis algo, a lo mejor Dios suplirá. No dice eso. Él está hablando con certeza, con contundencia. Y nos ha llegado hasta nosotros porque el Espíritu Santo fue el que inspiró esas palabras. Esas palabras de Pablo a los filipenses han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Y Pablo dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le está diciendo, mi Dios te va a suplir todo lo que te falta. Mi Dios suplirá. No es que a lo mejor lo suple, no, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso es una promesa de Dios para aquellos que creemos. Pero ¿por qué el Espíritu Santo le motiva en esa convicción, con esa convicción? Porque la acción de los filipenses no fue el resultado de la casualidad. No fue que los filipenses dijeron, ay, me he enterado, ahí reuniéndose, ¿verdad? Algunos hermanos, ¿te has enterado que el apóstol Pablo, ¿te acuerdas? El que fundó la iglesia en su segundo viaje misionero. Sí, ¿qué pasa? Que está preso. Ay, va, no me digas. ¿Qué cosas, ¿Cómo son las cosas? ¿Qué te parece si nos juntamos y le mandamos una ofrendita juntos? Y bueno, le mandemos, total, mal no le va a hacer. Venga, nos juntemos 4 o 5 y le mandamos una ofrendita. No, hermanos, lo que Pablo estaba recibiendo era el resultado de la acción de unos principios, de la puesta en marcha, de la puesta en funcionamiento de unos principios espirituales. Por eso el Espíritu Santo dice, conforme lo que habéis hecho, Dios suplirá. No viene como resultado de la casualidad. No viene como un anhelo de Pablo. Ay, anhelo que Dios os supla. No, mi Dios dice. El Dios que yo conozco, el Dios que me sostiene, el Dios que me levanta, el Dios que me salvó, el Dios que me libró de tantos peligros y de tantas situaciones, es el que a vosotros os va a suplir. Y lo podía decir Pablo
porque el Espíritu Santo estaba viendo que lo que los filipenses estaban haciendo era acorde a unos principios espirituales, que si nosotros también los aprendemos, ¿sabes qué? Esta promesa será propia también para nosotros. Mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que no se trata de, ay, anhelo que Dios, yo soy hijo de Dios, Dios suplirá todo lo que me falte. No, dice Dios, tranquilito. Hay principios espirituales que tenéis que vivir. Y la iglesia de los filipenses lo estaba viviendo. Por eso la provisión de Dios es la consecuencia, no es la meta. Es la consecuencia de hacer las cosas según los principios de Dios. No es la meta. Y si hablamos en el dar, en la acción de dar, cuando nosotros hacemos las cosas según los principios de Dios a la hora de dar, entonces la provisión de Dios es el resultado de eso. Y hay dos principios que yo quiero destacar aquí. Que leyendo este texto que acabamos de ver, encontramos. Y el primer principio espiritual que los filipenses estaban cumpliendo, ¿sabes cuál es? Era el ser sensibles a la necesidad de otros. En este caso, a la necesidad de Pablo. Fijaos que cuando empieza este texto dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin hayáis revivido vuestro cuidado de mí. Es decir, no era una cuestión puntual, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No era una cuestión casual. Ellos estaban preocupados por la vida de Pablo. Ellos estaban preocupados por la vida de Pablo y estaban viendo la ocasión y la oportunidad de recuperar ese cuidado que habían tenido para la vida de Pablo, para el ministerio de Pablo, cuando Pablo estaba predicando y les faltaba oportunidad. No que no tuvieran ganas, sino que no encontraban el momento de cómo hacerlo. Y entonces Pablo les aclara algo. Y les deja claro algo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso es lo que hace alguien lleno del Espíritu Santo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Quiere decir que no se nace sabiendo vivir en abundancia y en escasez. Para algunos es muy fácil, piensan que es muy fácil vivir en abundancia. Pero para muchos la abundancia ha sido la causa de su perdición. Por eso no es cualquier cosa, hay que aprender. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Está diciendo Pablo, si tengo que tener hambre, ¿cuál es el problema? Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando en ese contexto, en el contexto de las necesidades. Pero dice en el versículo 14, y aquí es donde empezamos a ver la sensibilidad que tenían ellos. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Los filipenses estaban preocupados por Pablo. Para los filipenses, su preocupación no era solamente una oración, era algo más. Entre ellos había una relación. Ellos habían recibido la palabra a través del ministerio de Pablo y estaban tremendamente agradecidos a Dios, pero ellos entendieron que la responsabilidad que ellos tenían no era solamente la de recibir, sino la de dar. Por eso se involucran con Pablo. Y dice Pablo, sí, claro, yo me alegré mucho porque al fin habéis revivido.
bien hicisteis, lo habéis hecho bien. Estáis haciendo bien en participar, no porque yo os lo pida. Pablo no estaba llorisqueando, ay hermanito, mándeme una ofrendita, mándeme algo, deme algo. Ay, pobrecito de mí, ay, con todo lo que yo os he dado, ay, con todo lo que yo he sufrido, y ahora estoy en la cárcel y os habéis olvidado, dadme. Pablo no está mendigando nada. Pablo dice, yo he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. ¿Sabéis qué os digo? Entre comillas, ¿sabéis lo que le está diciendo el apóstol Pablo? Si no me mandáis nada, no pasa nada. No estáis obligados. Vosotros no estáis obligados. ¿Por qué? Porque mi vida depende de Dios. Porque mi vida depende de aquel que me provee. Por eso todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece. ¿Quién es el que te fortalece? Jesucristo de Nazaret. Dale la gloria a Él. Esa es la realidad. Por eso Pablo no está aquí como, ay, el pobrecito, y los filipenses diciendo, ay, pobrecito, este Pablo nos ha mandado 18 cartas ya. Hermanos, hay que mandarles algo a ver si nos deja de escribir. Que no. Pablo lo enfoque y cuando les escribe, hermanos, regocijados, todo lo justo, honesto, de buen nombre, en esto pensa. Les da un montón de consejos, como si estuviera, no sé, en una mansión en el Caribe tomándose un refresquito mientras les escribía. Estaba en la cárcel. Pero él dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo el que me fortalece a mí. Por eso la actitud de los filipenses no va en base a la situación o el lloriqueo, entendedme, de Pablo. Va en base a algo que los filipenses tenían en su corazón y era la sensibilidad a la necesidad. Pablo estaba pasándolo mal. Ellos eran sensibles a eso. Ellos no podían mirar para otro lado. Y eso es un principio espiritual, hermanos. Cuando la iglesia aprende a mirar, cuando la iglesia aprende a levantar la cabeza y ver que hay momentos y hay situaciones y hay gente que lo está pasando mucho peor, la iglesia levanta la cabeza y dice, ¿sabes qué? No puedo endurecerme. No puedo, no es de Dios endurecerse ante la necesidad. Dice, bien hicisteis en participar en mi aflicción, en participar conmigo, en mi tribulación. Cuando pensamos en la obra misionera, no estamos pensando, tienes que quitarte de la cabeza, que estamos apoyando a los misioneros para que vivan como reyes. Ese es el concepto que algunos tienen. Oh, mientras yo estoy aquí trabajando todo el día, este anda por ahí predicando. Oh, mira qué bien vive. Yo también quiero ser misionero. No tenemos ni idea a veces lo que implica la obra de Dios. Tenemos misioneros que están en lugares muy, muy complicados, que dedican su tiempo, su esfuerzo, su economía para sacar adelante esos proyectos, que lo han dejado todo para ir a atender la necesidad. Y la iglesia, hermanos, si pierde la sensibilidad, si dejamos de ser sensibles a la necesidad de otros, ¿sabés qué es lo que pasa? Se vuelve tacaña, miserable. Lo único que hace es pensar en uno. A ver, yo no voy a estar pensando en los que están allí con toda la necesidad que yo tengo. De repente necesito aire acondicionado. De repente necesito zapatos nuevos, cambiar el coche, un piso nuevo. El piso que tengo ya está viejo, tiene 20 años. Voy a comprarme uno nuevo. Y uno dice, ay, qué necesidad tengo. Mira, cuando nosotros nos olvidamos de la necesidad de los demás, nos volvemos duros, mezquinos, avaros, tacaños, rácanos. No sé, ya te puedo dar más. Se me han acabado los sinónimos. Porque cuando damos, no damos por lo que nos sobra, hermanos. El que da lo que le sobra no da conforme a Dios. No damos lo que nos sobra. Jesús enseñó que es mejor dar que recibir.
Es mejor sembrar, pensar en otros que en uno mismo. Por eso este principio se cumple, y cuando se cumple, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces cuando tú estás pensando en los demás, Dios dice, mi Dios suplirá, Dios te suplirá, Dios nos va a suplir. Ya, pero es que yo no me lo creo, ya eso es un problema tuyo. Porque aquí tenemos un conflicto, o lo creemos o no lo creemos. Si nosotros no lo creemos, ¿sabéis qué es lo que pasa? Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos hable. Por eso la palabra, cuando tú la empiezas a analizar, cuando la empiezas a ver, cuando empiezas a ver que la palabra de Dios te habla, tú dices, a ver, si esta es la guía, si este es el propósito, esto es el camino que nosotros tenemos que seguir, Señor. Si yo no estoy andando por este camino, el problema no es tuyo ni problema de revelación, el problema es mío. Yo tengo el problema. Y el problema que tengo es que tengo todo para lo mío, pero no tengo para pensar en los demás. Y cuando nosotros pensamos en la obra misionera, ¿sabéis qué es lo que hace el Señor? Nos pone en nuestro lugar, porque nos recuerda que, hermanos, el mundo no gira alrededor nuestro, que nosotros somos una herramienta y podemos ser una bendición tremenda para otros gracias a la provisión que Dios nos ha dado. Porque cuando Dios es fiel, entonces podemos seguir dando, ministrando y bendiciendo. Y eso es lo que hemos vivido constantemente. Algunos de vosotros os habéis incorporado hace muy poco tiempo a esta congregación. Habéis llegado aquí, habéis visto estas instalaciones, habéis visto, y a lo mejor pensáis de, esto aquí sobra. No. Nosotros empezamos de una forma muy sencilla, muy humilde, pero nunca dejamos de ser sensibles a la necesidad de otros. Nunca dejamos de dar para las misiones. Por eso hemos visto que Dios suplió todo lo que nosotros necesitamos conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Nunca nos ha faltado, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Amén. Y cuando andábamos y escaseábamos en todo y pensábamos, ojalá nos mandaran a nosotros una ofrenda, el Señor decía, quien te provee, quien te suple soy yo. Piensa, siembra y yo voy a suplir. Y nunca, hermanos, nunca nos han cortado la luz. Gloria a Dios. Porque no hayamos pagado, ¿vale? Nunca. Siempre hemos tenido para dar un folleto, para bendecir, para folletos incluso hechos por nosotros. Sí, hermano. Porque no teníamos ni para comprar folletos. Pero Dios suplió todo lo necesario. Y Dios es fiel, porque nunca dejamos de pensar. Cuando no teníamos puertas en la iglesia allí, en el local de Gelbenzo, algunos lo vivieron a todo esto. No teníamos puertas, no teníamos suelo, no teníamos techo, suelo, entendedme, cerámico como vemos ahora. Ahora entráis, yo a veces les digo a los hermanos de Barañey, alegraos hermanos, porque algunos entran y dicen, ay, es pequeño, es grande, y digo, pero a Gorogabe los tendrías que haber mandado. Cuando estábamos en Gorogabe, que entrábamos, había un lugar que parecía el castigo del hermano. ¿Por qué? Porque una vez que entraba estábamos todos tan apretados que no podía salir de allí. Si tenía ganas de ir al baño, tenía que esperar a que terminara el culto. Ese era el local que teníamos nosotros. Pero nunca nosotros dejamos de dar. Yo recuerdo haber estado predicando y de repente ver que un hermano se paraba porque justamente aquí en la pared, a 2 metros, estaba la puerta del baño. Y entonces yo calculaba y digo, cuando tire el agua se va a escuchar todo, cuando tire la cadena. Y entonces cuando estaba por tirar la cadena yo, amén, gloria a Dios, aleluya. Se sentía yo, aleluya, gloria a Dios, porque a algunos les llamaba más la atención el ruido del agua que lo que estábamos predicando. Y el que nos veía a nosotros decía, ay, qué miserable, qué miserable. Y nosotros siempre dijimos, nuestro Dios suplirá, porque Dios es fiel. Dios nunca nos deja, nunca nos abandona, nunca. Él es fiel. Por eso Pablo dice, mi Dios pues
suplirá todo lo que os falte. Siempre y cuando seáis sensibles a las necesidades de otros. Cuando ya se te empieza a endurecer el corazón, uy, compromiso misionero. Total, como es voluntario, para quedar bien voy a poner €1 al año. Si eso es lo que tú entiendes de parte del Señor, hazlo. Pero si es el resultado de tu tacañería, antes de poner nada, ora, busca de Dios, que Dios te hable, que Dios te quebrante y que puedas moverte por la convicción del Espíritu Santo. El segundo principio no es solamente estar estar sensibles a la necesidad, sino también ser constantes. Constantes a la hora de suplir a las necesidades. Constantes. No alcanza con un día, hace 10 años, yo di una ofrendita, ya cumplí. No, hermanos, la necesidad sigue siendo diaria. ¿Tú sabías que en otros lugares del mundo la gente suele comer, o al menos intentarlo, todos los días? ¿Lo sabías a eso? ¿Hay alguien aquí que ha comido una vez al año y ya está, es suficiente? Las mismas necesidades que nosotros tenemos son las que tienen nuestros hermanos en todo el mundo y aún mayores. Y nosotros nos quejamos de muchas cosas. Pero aunque nosotros estemos como el apóstol Pablo, hermanos, si tenemos a Cristo, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Él es nuestra fortaleza. Ahora bien, el verso 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, insisto, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Está hablando de la constancia que tenían estos hermanos, porque sabían que lo que estaba haciendo Pablo era muy importante. Y esa constancia, esa perseverancia, el ser constantes, no nace de la obligación, nace del amor. El amor de Dios es el que nos mantiene constantes a la hora de pensar, de atender y de ministrar la necesidad de otros. Es el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios se enfría, entonces, claro, es muy difícil. Es muy difícil pensar en otro de manera constante. Podemos pensar a veces por chufletazo. Por eso nunca nosotros verás que pasamos imágenes o vídeos tristes de repente, de ver gente necesitada. ¿Por qué? Porque eso toca la emoción y la emoción es puntual. Y lo que tú hagas durará lo que te dure la emoción. Por eso algunos dicen, y es un dicho popular, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, si yo no veo nada y no me entero, no siento nada. Pero el que está bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios no te deja estar dormido. No necesitamos nosotros ver ninguna imagen. Nosotros no necesitamos ver gente con hambre. No necesitamos ver niños desnutridos. Nosotros lo que necesitamos es que el Espíritu Santo de Dios nos despierte, nos levante, nos motive, nos aliente para mirar el mundo conforme Dios lo está viendo. Y entonces nos activemos nosotros para esa tarea tan necesaria que es pensar en las necesidades de los demás. La constancia se apoya en el amor de Dios. Pero el amor viene de Dios, que es el único que a nosotros nos puede llenar de ese verdadero amor. Por eso no podemos ser de los que se mueven por las circunstancias. Tenemos que ser movidos por el amor. Por el amor. ¿Quién no ha pasado a lo mejor en el matrimonio alguna situación de dificultad? Pero cuando ha llegado el momento de bendecir a
a tus hijos. Yo recuerdo, esto es así, nosotros cuando estábamos en Zaragoza pasamos unas situaciones terribles de necesidad, de escasez, pero Dios nunca nos desamparó, ahí estuvimos. Yo me acuerdo que para un final de año, que claro, el regalito, ¿verdad? Estaba nuestro niño y nosotros diciendo, y nuestra niña, en ese entonces decimos, ¿y qué le vamos a regalar si no tenemos ni papipas? No, esa preocupación de padres. Pero el Señor tocó el corazón y viene mi hijo y nos dice, cuando le preguntamos, dice, yo lo que quiero es un rollo de cinta, ¿cómo es? De precinto. Un rollo de precinto, sí. 3 metros de cuerda. ¿Qué más nos pidió? Cosas así. Y nosotros dijimos, ¿y este qué le pasa? ¿Sabes por qué? Porque a él le gustaba jugar, se montaba sus cosas, nos precintó toda la casa, nos ataba. De repente, en un momento determinado, él ató un picaporte de la puerta, lo llevó, dio la vuelta en una silla, lo ató con el otro. Tú querías abrir y se cerraba la otra puerta. Pero él feliz. Y ahí veíamos cómo Dios también tocaba el corazón y nos ayudaba. Porque el amor de un padre, de una madre, está en eso. Yo quiero lo mejor para mis hijos. ¿Por qué? Porque les amamos. Pero no siempre tenemos para darle la excelencia mayor. Pero cuando hay amor, lo que nosotros hacemos en base al amor dura, permanece, prevalece. Y tú a mis hijos les preguntas, ¿cómo fue tu niñez? Y ellos dicen, feliz. Y hasta tenemos fotos de mi hijo con su precinto. Y también un rollo de cinta de pintor. Estas que tú dices, pues sí, aún en eso. Pero el amor te lleva a querer dar, a querer bendecir. Porque el amor, hermanos, no se agota, no se acaba. Y el amor siempre te lleva a superar obstáculos. ¿Es así o no es así? Cuando tú amas, superas obstáculos. Cuando no amas, dices, ay, lo siento mucho. Otra vez será. Pero cuando el amor de Dios está dentro tuyo, tú dices, no, yo tengo que buscar soluciones. De esa forma, de esa manera surgió la feria gastronómica, el pollo misionero. Es decir, todo lo que hacemos para las misiones, decimos, Señor, es que nosotros amamos tu obra y no queremos que se enfríe tu amor en nuestro corazón. Por eso le decimos, Señor, ayúdanos, porque si no hay amor en nuestra vida, no vamos a ser constantes. Por esto es un compromiso anual. El 1 de enero del año 2026 empezamos en compromiso. Todo lo que hayamos recaudado hasta el 31 de diciembre no cuenta, lo damos todo, lo quitamos todo, no dejamos en los bancos, en el banco ahí, guardemos, no vaya a ser que los hermanos no suplan. Nosotros decimos, vamos a confiar en Dios, Dios pondrá en el corazón de cada uno. La iglesia tiene que moverse conforme la realidad de Dios. Entonces nosotros no estamos dudando de lo que Dios puede hacer. Por eso todo lo que en el año 2025 entre, todo saldrá. Es un paso de fe. Porque si lo hacemos correctamente y el día que no haya nada, nos tendremos que preguntar, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Y es Dios el que tiene que tocar el corazón y el que debe seguir tocando y guardando nuestro corazón. Por eso el amor nos ayuda a ser constantes. El amor nos ayuda a superar circunstancias difíciles. Fijaos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Está hablando precisamente de las ofrendas. Pablo está ayudando a la iglesia de Jerusalén y entonces está hablando y está escribiendo a la iglesia de los Corintios y le está poniendo un ejemplo de lo que es dar en amor y dar en base al amor y cómo el amor te ayuda a superar cualquier tipo de obstáculo. Dice capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Entiéndeme, la gracia de Dios
no está hablando, os hacemos saber la economía abundante que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. Es la gracia. La gracia de Dios es una cosa muy diferente. Dice, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Esto es contradictorio. Su profunda pobreza no fue un freno ni un impedimento para participar con gozo de esta ofrenda. Y dice en el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y esto me rompe la cabeza. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Os dais cuenta? De gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Está utilizando el ejemplo de estas iglesias, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Dime tú si esto no es tremendamente contradictorio. Claro que sí. Pero estas iglesias experimentaban algo. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Porque cuando el amor de Dios se activa, cuando nosotros nos activamos y somos constantes, y aquí lo que decía en el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermano, ¿tú te imaginas que la iglesia esté diciendo, ay, pastor, ¿y cuándo? Yo quiero dar, quiero ofrendar, ¿qué oportunidad tengo? ¿Puedo hacerlo? Eso era lo que estaba pasando. Y le rogaban, déjame participar de esto. Esto es sobrenatural. Solamente en el poder del Espíritu Santo de Dios se puede vivir esto. Que alguien tenga tanta convicción de decir, me da igual, pobreza, tribulación, angustia, me da igual. Yo quiero participar de esto porque esto es lo que debo hacer en este momento. Por eso el amor es fundamental. Y cuando el amor de Dios fluye, entonces no hay impedimento. No hay impedimento, no hay excusa, no hay decir, ay, bueno, otra vez será. El amor de Dios nos empuja a vivir en una realidad muy, muy, muy diferente a la que en el principio o en la realidad natural nosotros estamos acostumbrados a vivir. Por eso cuando se hace de amor y de corazón es agradable a Dios. Esa es la clave. Ahí en Filipenses capítulo 4, verso 17, dice el apóstol Pablo, yo no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo dice, mirad, lo que vosotros me deis se va a acabar, pero lo que vosotros hacéis por amor se siembra en el cielo. Jesús decía, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, donde los ladrones no te pueden robar, donde la polilla no puede carcomer eso. ¿Por qué? Porque realmente donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y entonces dice,
Claro, yo no busco que vosotros abundéis en regalitos para mí, en bendiciones para mí, en ofrendas para mí. Yo quiero y busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque un día cuando nosotros estemos delante del Señor, el Señor nos preguntará, ¿qué hiciste con toda la provisión que yo te di? Te di miles, te di bendición. ¿Qué hiciste con eso? ¿Fuiste un poco tacaño o fuiste de los que trajiste bendición? Y dice el verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Qué envió? Pablo no se estaba refiriendo a la cantidad que le enviaron, sino a la calidad de lo que le enviaron. Que le enviaron olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cómo cambia, verdad? ¿Cómo cambia la realidad del dar porque hay que dar o dar porque el amor de Dios nos empuja? ¿Cómo cambia el poder? Toma, pongo esto para las misiones y dice, claro, lo que vosotros enviasteis no ha sido cualquier cosa, ha sido olor fragante, sacrificio acepto, agradable, ¿a quién? A Dios. Y ahí es donde él termina diciendo, hermanos filipenses, lo estáis haciendo bien. Os digo algo, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Os digo algo, estos principios que estáis viviendo son la puerta abierta a la provisión de Dios. Y podemos terminar diciendo, claro, todos anhelamos que Dios provea. Amén. Vivamos estos principios. Vivamos los principios, que lo que nosotros hagamos sea motivado por el amor, que sea como parte de esa involucración, de esa carga que hay por la necesidad que puede haber en el mundo, que lo hagamos verdaderamente de una forma constante, porque eso mide el grado de amor y preocupación que tenemos. A nuestros hijos no le damos de comer de vez en cuando, les amamos y todos los días que estén bajo nuestro cuidado les daremos de comer, les cambiaremos los zapatos si hace falta, compraremos, sacaremos de donde sea, como sea, siempre y cuando no pequemos, pero trataremos de suplirle. Y eso es lo que bendicen nuestros hijos y eso es lo que agradecen. Porque cuando crecen dicen, ay papá, yo sé de cuánta necesidad hemos pasado, pero nunca pasé hambre, nunca estuve descalzo, nunca pasé frío. Siempre, de una forma u otra, tú y mamá hicisteis lo que era necesario para que nosotros recibiéramos. Gracias, papá. Ese es el mejor regalo. No es la cantidad, sino la calidad. Y cuando Pablo habla de lo que él recibió de los filipenses, dice, vosotros no disteis cualquier cosa, disteis olor fragante, olía bien vuestra ofrenda. Un sacrificio acepto, es decir, os costó porque fue un sacrificio agradable a Dios. Y esto es lo que sostiene el compromiso misionero y la labor que hacemos para con las misiones. Ha llegado el gran día, 21 de diciembre, culto especial de Navidad. Ven con tus invitados y celebremos juntos a Jesús, el centro de esta temporada. Será un día lleno de alegría, música y un mensaje lleno de esperanza. Ora por tus invitados, acompáñalos y muéstrales a Cristo con tu vida. Dios hará cosas grandes, pero necesita de ti para hacerlo posible. Estas Navidades, regala algo más que un detalle, regala esperanza. Hemos preparado un calendario 2026 con un versículo bíblico para cada mes. Palabras que inspiran, recuerdan, fortalecen y acompañan. Y además, un libro lleno de testimonios reales, vidas transformadas por Jesús. Historias que levantan el corazón y muestran que Dios sigue obrando hoy.
Puedes regalar el pack completo por solo 6 euros. O si lo prefieres, cada artículo por separado por 3 euros cada uno. Un regalo sencillo, pero con un impacto eterno. Para un amigo, un familiar, un compañero, alguien que necesite luz en este tiempo. Estas Navidades, siembra esperanza, regala palabra, regala vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que su paz llene tu hogar esta Navidad. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.